Les doy la bienvenida a las cápsulas de actualidad del radar informativo de Felipe Fuentes para hablarles en esta ocasión de la reunión que sostuvieron en Quito, Ecuador, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y el de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países, que desde hace un mes tienen una ruptura a raíz del cierre fronterizo en varias zonas de la frontera colombo-venezolana por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, impidiendo que los colombianos tengan una vida normal y cotidiana en ese país. 17.000 nacionales se han regresado al país. Un segmento de ellos han sido deportados y el restante se han regresado por miedo o temor o porque no tienen posibilidades en el vecino país. Y el retorno no ha sido fácil porque la gran mayoría fue prácticamente echado de Venezuela y sus casas fueron marcadas como en época de la Segunda Guerra Mundial, con una de demoler o con un aire de revisado. Y esto es una clara violación a los derechos humanos. Además, los colombianos no tuvieron un debido proceso. Esta fue la raíz del problema, la raíz de los temas tratados en la reunión, que contó con la mediación de Rafael Correa, presidente del Ecuador, y pro tempore de la CELAC y de Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay y pro tempore de la UNASUR. Las conclusiones de la reunión no fueron significativas. De hecho, se puede decir que fueron gaseosas. Fueron prácticamente un saludo a la bandera, a la diplomacia. Se dice por informaciones extraoficiales que la reunión fue tensa pero amable y que en algún momento se dijeron las verdades los dos presidentes. Juan Manuel Santos le pidió un mayor respeto a Nicolás Maduro para con los colombianos. Y Maduro, en su obstinación y en su poca visión, siguió insistiendo que los colombianos son los narcotraficantes y los paramilitares. Esto entre comillas lo pongo yo, porque no es cierto. Colombia ya no tiene paramilitarismo. Lo que hay son unas bandas emergentes que en la zona colombiana están controladas por el ejército y por la policía, por las fuerzas del orden, y por esa razón tienen que irse a vivir y a delinquir en Venezuela. Y Nicolás Maduro y su Guardia Nacional no las controla. Si no hay control, ellos tienen la libertad de actuar y causan problemas en la zona fronteriza. Además, los venezolanos
tienen mucho que ver con el contrabando de gasolina en la zona, porque tampoco hay un control firme. Entonces Colombia no tiene la culpa de los problemas socioeconómicos de Venezuela. La culpa es de Venezuela y de su falta de gobierno, de su falta de organización económica. Las decisiones hay que mencionarlas. Por ejemplo, la primera fue el retorno de los embajadores. Es un hecho que diplomáticamente, como se manejó la reunión, es valiosa, pero hasta ahí, porque Venezuela no tuvo ni siquiera la decencia de plantear el tema de darle un mejor trato a los ciudadanos con doble nacionalidad que aún están en Venezuela, a los niños con doble nacionalidad que están en Venezuela, porque hay miles de familias que se han separado por este tema, un hecho que solo se había visto en la guerra de Corea, donde miles de familias quedaron en el lado sur y la otra mitad en el lado norte, quedaron separados. Qué horror que esto ocurra y que Venezuela se plantee que esto es normal, que hace parte de, de una situación política, de una situación de delincuencia que no está comprobada porque los colombianos no han tenido un debido proceso. Además, se acordó que Venezuela iniciará investigaciones al respecto, pero que más investigaciones que lo que se ha visto, que lo que la misma ONU, por medio de su oficina de refugiados, la ACNUR, ha planteado cerca de 17.000 en las cifras registradas y 20.000 si se tiene en cuenta la proyección han sido los colombianos que han regresado a su país desde la zona, desde las distintas zonas fronterizas con Venezuela, en Cúcuta, en La Guajira, en Arauca. También se realizarán reuniones entre equipos ministeriales de los dos países, entre homólogos en el área de relaciones exteriores, las dos cancilleres, los ministros de defensa, los ministros de Hacienda o Economía de los dos países, para darle un impulso a las relaciones. Pero yo planteo, los ministros de Hacienda, ¿para qué se reúnen? Si el modelo económico de Venezuela y Colombia es muy diferente. Colombia es un modelo pro desarrollo, pro crecimiento, pro primer mundo. Y Venezuela tiene un modelo socialista que ha perdido todo el horizonte porque estaba cementado en el petróleo. Y hoy cuando este mineral está a $40 el barril, la economía está destrozada y el asistencialismo les está cobrando un precio muy alto.
Esperemos que las relaciones se puedan relanzar, como se llama, como se habla popularmente. Pero Colombia tiene un pensamiento muy diferente al de Venezuela y esto hay que dejarlo muy claro. También se habla de la mejora en la vida de las personas que viven en la frontera. Colombia ya ha tomado medidas al respecto, con subsidios, con ubicaciones laborales y con otra serie de decisiones. Ahora se espera Venezuela qué hará, porque Colombia está dándoles un trato justo y permitiéndoles un nuevo proyecto de vida a los colombianos y a los venezolanos que se han querido nacionalizar y ahora están en este lado de la frontera, para que tengan una vida digna. Y se espera que Venezuela cumpla con lo mismo, para que la vida en la frontera mejore. También se habló del respeto a los modelos socioeconómicos e ideológicos de los dos países. Como ya lo había mencionado, son muy diferentes y Colombia siempre respetará el de Venezuela. Si desde Venezuela no hay ataques y las relaciones se manejan con el mayor respeto. Eso es lo que se espera. Pero si se da agresión de parte del vecino país, por supuesto que Colombia responderá. Y yo sé que lo hará enérgicamente, porque los colombianos somos personas de respeto y eso es lo que damos y lo que estamos buscando. También se habla de una, en- de una unidad latinoamericana, de una hermandad, que seamos naciones hermanas. Sí, eso se puede llegar a dar, porque desde Bolívar lo somos. Pero eso no implica que el pensamiento ideológico sea uniforme, porque como en todas las familias, aunque seamos hermanos, somos diferentes. Y esto no lo pueden tratar como un tema político y electoral, como lo quiere tratar el gobierno de Venezuela. Eso, eso no dará ningún tipo de resultados. Además, en el séptimo punto se habla de un trabajo conjunto entre Colombia, Venezuela y los países mediadores de Ecuador y Uruguay para mejorar las relaciones. Sí es importante, pero si de parte de Venezuela no hay un verdadero cambio hacia el respeto, hacia un control de su frontera, esta reconciliación, entre comillas, durará muy poco, porque la ideología en Venezuela es una línea transversal a todo lo que ocurre en ese país. Y los medios de comunicación, lo reitero, simplemente hemos informado lo que ha ocurrido en la frontera. Jamás desinformamos. Simplemente damos a conocer los hechos y planteamos análisis. Y Colombia ha sido un país respetable desde siempre, que respeta los derechos humanos. No puedo decir lo mismo de Venezuela.
pero el radar informativo de Felipe Fuentes estará atento a lo que ocurra con el cumplimiento de estos 7 puntos en un primer paso para el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Y a ustedes, respetados oyentes, respetados seguidores, oyentes y televidentes del radar informativo de Felipe Fuentes, les hago la invitación para que me sigan en las redes sociales de este medio digital. En Facebook, la dirección es el radar informativo, donde pueden leer los comentarios, pueden ver los videos que yo publique con respecto a hechos de actualidad. En Twitter pueden leer mis trinos sobre las noticias del día a día en la dirección @el radar info ff. En Google Más podrán leer los comentarios sobre hechos políticos, deportivos, tecnológicos o en algunos casos ambientales y culturales en la dirección Radar Informativo de Felipe Fuentes. En el canal de YouTube podrán ver la galería completa de videos con análisis de temas de interés y podrán opinar con respecto a ellos en la dirección Radar Informativo de Felipe Fuentes. También pueden consultar los contenidos de este medio digital en la página web www.elradarinformativo.wix.com/el radar informativo, donde podrán consultar artículos de actualidad redactados por mí y los videos más recientes. No olviden escribirme, que estaré pendiente a sus mensajes. Y si desean tener una comunicación de una manera más tranquila y reposada con este medio digital, lo pueden hacer a través del correo electrónico radarinformativocall@gmail.com, donde me pueden plantear todas sus opiniones e inquietudes y yo les responderé con la mayor prontitud posible. Regreso en cualquier momento con el análisis de otro hecho de interés y de actualidad para todos, esperando que la situación entre Colombia y Venezuela se mejore, pero siempre bajo el mayor respeto, porque los derechos humanos de colombianos y venezolanos es lo más importante y lo que se debe tener en cuenta. Hasta una próxima ocasión, respetados seguidores del radar informativo de Felipe Fuentes. Muchas gracias.